Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir esas joyas televisivas que nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, los amores imposibles, esos que florecen en lugares inesperados como la oficina. Y lo haremos analizando, diseccionando y disfrutando de una serie turca hipotética, una que podríamos titular, bueno, la titularíamos Amor imposible en la oficina, y la desmenuzaremos en 18 capítulos llenos de drama, romance y situaciones de lo más complicadas. Pero antes de que nos adentremos en los pasillos de esta oficina llena de secretos y pasiones prohibidas, quiero recordaros lo importante que es para mí vuestro apoyo. Si os gusta el contenido que creo, si disfrutáis con mis análisis y predicciones, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y, por supuesto, dejadme vuestros comentarios. Me encanta saber qué pensáis, qué series os gustan y qué os gustaría que analizáramos en el futuro. Así que, sin más dilación, vamos a hablar de Amor imposible en la oficina. Imaginemos por un momento una gran empresa moderna con rascacielos de cristal y un ambiente aparentemente profesional. Dentro, cientos de empleados trabajan arduamente persiguiendo sus sueños y, sin saberlo, a veces persiguiendo el amor. Nuestra protagonista, Elif, es una joven brillante, ambiciosa y con una ética de trabajo impecable. Ha escalado puestos en la empresa a base de esfuerzo y dedicación, y ahora ocupa un puesto de responsabilidad en el departamento de marketing. Es una mujer fuerte e independiente, pero en el fondo, anhela encontrar el amor verdadero. No busca un príncipe azul ni un hombre que la rescate, busca un compañero, alguien que la entienda y la apoye en sus sueños. Elif, además de su talento profesional, posee una calidez humana que irradia a su alrededor. Es una persona leal, generosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su mejor amiga Aise también trabaja en la empresa y es su confidente, la persona que siempre la aconseja y la anima en los momentos difíciles. Y luego está Demir. Él es el hijo del dueño de la empresa, un hombre carismático, inteligente y con un aura de misterio que atrae a todas las mujeres. Ha regresado a Estambul después de años estudiando en el extranjero y está dispuesto a modernizar la empresa familiar, que su padre ha dirigido con mano de hierro durante décadas. Demir no solo es un hombre atractivo, sino que también posee una gran sensibilidad y una visión innovadora del mundo de los negocios. No le interesa el poder ni el dinero por sí solos, quiere utilizar la empresa para generar un impacto positivo en la sociedad. La primera impresión que tiene de Elif es de admiración. Ve en ella una profesional capaz, una mujer con ideas innovadoras y una pasión por su trabajo que le resulta irresistible. Sin embargo, Demir sabe que una relación con una empleada estaría mal vista, tanto por su padre, que tiene unas expectativas muy claras para su futuro, como por la sociedad, que aún se rige por normas tradicionales. El tabú, la diferencia de estatus y la presión familiar se alzan como muros infranqueables entre ellos. Demir, además, arrastra un pasado sentimental complicado. Una relación anterior lo dejó marcado y le cuesta confiar en las personas. El primer encuentro entre Elif y Demir es un clásico, un tropiezo accidental en el pasillo, una conversación casual en la máquina de café, miradas furtivas durante las reuniones. Pequeños momentos que, sin embargo, van sembrando la semilla del amor. En los primeros capítulos, vemos cómo ambos luchan contra sus sentimientos. Elif intenta mantenerse profesional y distante, recordándose a sí misma que Demir es el hijo del jefe y que una relación entre ellos sería un error. Mientras, Demir se debate entre su deber familiar y la irresistible atracción que siente por ella. Intenta racionalizar sus sentimientos, convencerse de que solo es admiración profesional, pero cada vez le resulta más difícil. Pero el destino, como siempre, tiene sus propios planes. Un proyecto importante une a Elif y Demir. Deben trabajar codo con codo para lanzar una nueva campaña publicitaria que revitalice la imagen de la empresa. A medida que pasan más tiempo juntos, la conexión entre ellos se hace más fuerte. Las largas jornadas de trabajo, las sesiones de brainstorming, a veces hasta altas horas de la madrugada, y los viajes de negocios les brindan la oportunidad de conocerse mejor, de descubrir sus sueños, sus miedos y sus pasiones. Comparten confidencias, se ríen juntos y se apoyan mutuamente en los momentos de estrés. La línea que separa lo profesional de lo personal se va difuminando poco a poco. Sin embargo, no todo es un camino de rosas. En la oficina también hay rivalidades y envidias. Seda, una compañera de trabajo de Elif, está enamorada de Demir y hará todo lo posible para sabotear su relación.
Seda es una mujer manipuladora y ambiciosa, dispuesta a utilizar cualquier arma para conseguir lo que quiere. No le importa pisotear a los demás con tal de alcanzar sus objetivos. Además, el padre de Demir, un hombre poderoso y tradicional, no ve con buenos ojos la relación de su hijo con una empleada. Él tiene otros planes para Demir, un matrimonio conveniente con una mujer de su misma clase social, una mujer que pueda aportarle prestigio y conexiones a la familia. El padre de Demir ve a Elif como una amenaza, una mujer que podría distraer a su hijo de sus responsabilidades y poner en peligro el futuro de la empresa. En los capítulos centrales de la serie, la tensión aumenta. Elif y Demir deciden luchar por su amor, a pesar de todos los obstáculos. Se ven a escondidas, intercambian mensajes secretos y viven momentos de pasión robados. Pero la presión es cada vez mayor. Seda difunde rumores maliciosos sobre Elif, intentando desprestigiarla ante los demás empleados y ante el padre de Demir. El padre de Demir amenaza con despedirla, utilizando su poder para intimidarla y obligarla a alejarse de su hijo. La prensa comienza a especular sobre un posible romance en la oficina, publicando fotos comprometedoras de Elif y Demir que son tomadas en secreto. Elif se siente dividida entre su amor por Demir y su carrera profesional. No quiere que su relación le cueste su trabajo ni que ponga en peligro su reputación. Teme ser vista como una oportunista, como una mujer que solo está interesada en el dinero y el poder de Demir. Demir, por su parte, está dispuesto a desafiar a su padre y a romper con las tradiciones familiares para estar con Elif. Está dispuesto a renunciar a su herencia con tal de defender su amor. Pero, ¿será suficiente su amor para superar todos los obstáculos? ¿Podrán resistir la presión de la sociedad y de sus propias familias? En el capítulo 12 se produce un punto de inflexión. Seda revela públicamente la relación de Elif y Demir durante una importante rueda de prensa, aprovechando un momento de debilidad de Demir. El escándalo es mayúsculo. La imagen de la empresa se ve dañada y la relación de Elif y Demir se tambalea. El padre de Demir le exige que elija entre su familia y su amor, dándole un ultimátum. Demir se siente atrapado entre dos mundos, incapaz de complacer a su padre y de renunciar a su amor por Elif. Demir toma una decisión sorprendente, renuncia a su puesto en la empresa familiar y decide empezar de cero, lejos de la sombra de su padre. Quiere demostrarle a Elif que su amor es más importante que el dinero y el poder. Elif, conmovida por su gesto, decide apoyarlo. Juntos fundan su propia empresa, una startup innovadora que desafía al mercado tradicional. Se arriesgan a perderlo todo, pero están convencidos de que su amor y su talento son suficientes para tener éxito. En los últimos capítulos, vemos cómo Elif y Demir luchan por sacar adelante su empresa. Se enfrentan a nuevos desafíos, a la competencia desleal y a la falta de recursos. Pero su amor y su determinación les dan la fuerza necesaria para seguir adelante. Aprenden a trabajar en equipo, a confiar el uno en el otro y a superar los obstáculos juntos. Su relación se fortalece aún más con cada desafío que enfrentan. Sin embargo, el pasado vuelve a llamar a su puerta. El padre de Demir, arrepentido de su actitud, decide apoyarlos económicamente, reconociendo el talento y la pasión de su hijo y de Elif. Seda, resentida por su fracaso, intenta vengarse de Elif y Demir, urdiendo un plan para sabotear su empresa. Está dispuesta a todo con tal de verlos fracasar. El clímax de la serie llega en el capítulo 17. Seda secuestra a Elif y la lleva a un lugar remoto, con la intención de hacerle daño y separarla de Demir para siempre. Demir, desesperado, la busca por todas partes, utilizando todos sus recursos y contactos para encontrarla. Finalmente la encuentra y la rescata, enfrentándose a Seda en un peligroso enfrentamiento. En el enfrentamiento final, Seda es arrestada y la justicia prevalece. Y llegamos al capítulo 18, el gran final. Elif y Demir, después de superar todas las dificultades, se casan en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos. Su empresa es un éxito y su amor es más fuerte que nunca. Han demostrado que a pesar de los obstáculos, el amor verdadero puede vencerlo todo. Han aprendido que la felicidad no se encuentra en el dinero ni en el poder, sino en la conexión con otra persona y en la lucha por los sueños. Y así, amigos, llegamos al final de esta serie hipotética, Amor imposible en la oficina. Espero que hayáis disfrutado de este viaje lleno de romance, drama y giros inesperados.
Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, cómo las diferencias sociales y las presiones familiares pueden poner a prueba una relación y cómo, al final, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos acompañado a Elif y Demir en su lucha por un amor prohibido, hemos sufrido con sus obstáculos y hemos celebrado sus victorias. Hemos aprendido que el amor no entiende de estatus social ni de convencionalismos, que lo importante es la conexión entre dos personas y la voluntad de luchar por lo que se cree. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de perseguir nuestros sueños. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta serie hipotética? ¿Os gustaría que la hicieran realidad? ¿Qué final le habríais dado vosotros? ¿Qué personajes secundarios os han parecido más interesantes? ¿Creéis que la historia refleja las dificultades que enfrentan las parejas con diferencias sociales? Dejadme vuestros comentarios. Me encanta leer vuestras ideas y vuestras opiniones. Y por último, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.